Buenas tardes, mi nombre es Ángel David García Mezquita y esta es mi exposición de la unidad 1 de Arquitectura de Computadoras. Bien, la introducción. La arquitectura de computadoras es el diseño conceptual y la estructura fundamental de un sistema que conforma una computadora. O sea que es un modelo y una descripción funcional de los requerimientos que necesita pues, la computadora, con el especial interés en la forma en que la CPU trabaja de forma interna y accede a las direcciones de la memoria. La arquitectura de la computadora explica la situación de los componentes y permite determinar las posibilidades de un sistema con una determinada configuración. Este puede realizar las operaciones para las que se va a utilizar. Esta arquitectura básica está formada por solamente 5 componentes básicos, los cuales son el procesador, la memoria, el disco duro, dispositivos de entrada y salida y el software. Los modelos de arquitectura de cómputo. Las clásicos. Estas se desarrollaron en las primeras computadoras electromecánicas y de tubos de vacío. Aún son usadas en procesadores empotrados y de gama baja. La arquitectura de von Neumann fue la utilizada en la computadora ENIAC. Consiste en una unidad central de proceso que se comunica a través de un solo bus con un banco de memoria en donde se almacenan, tanto los códigos de instrucción como los datos que se procesan. La arquitectura Harvard surgió en la misma universidad, poco después de que la arquitectura von Neumann apareciera en la Universidad de Princeton. Y al igual que la anterior, el programa se almacena como un código numérico en la memoria, pero no en el mismo espacio de la memoria. Se almacena en diferentes espacios. Aquí hay un diagrama para entender mejor la arquitectura de von Neumann y la arquitectura de Harvard. Las segmentadas. Las arquitecturas segmentadas o con segmentación de cauce buscan mejorar el desempeño realizando varias etapas de ciclo de instrucción al mismo tiempo. El procesador se divide en varias unidades fundamentales y se divide entre ellas el procesamiento de la instrucción. Suponiendo que el procesador simple tiene un ciclo de instrucción sencillo, consiste solamente en una etapa de búsqueda del código y en otra etapa de ejecución de la instrucción. En un procesador sin segmentación del cauce, las dos etapas se realizarían de manera secuencial para cada una de las instrucciones. Y los de multiprocesamiento. En estos se desea incrementar el desempeño más allá de lo que permite la técnica de segmentación de cauce. Y se requiere utilizar más procesadores para la ejecución del programa de aplicación. Aquí vienen las clasificaciones. La primera es SISO, que dice una sola instrucción, una sola operación. Después el SIMO, una sola instrucción, varias operaciones, varios operandos. La tercera es MISO, múltiples instrucciones con un solo operando, una sola operación. Y el MIMO, que dice múltiples instrucciones con múltiples operaciones. Y aquí dicen que se utiliza cada uno de ellos. El SISO se utiliza en las computadoras de monoprocesador, el SIMO en los procesadores vectoriales extensiones MMX. Dicen que el MISO no es implementado y el MIMO se utiliza en sistemas SMP, en clusters y GPUs. Los procesadores vectoriales son computadoras pensadas para aplicar un mismo algoritmo a una serie de datos marciales, en especial en la simulación de sistemas físicos complejos, tal como simuladores de predicción del clima, explosiones atómicas, reacciones químicas complejas, etc., en donde los datos se presentan con grandes números y en la forma matrical sobre los que deben ser aplicados en el mismo algoritmo numérico. La mayoría de los procesadores modernos incluyen algunas de esas instrucciones de tipo vectorial, tales como las extensiones del conjunto de instrucciones, tales como la MMX y la SSE.
Los procesadores digitales de señales son procesadores especializados en el procesamiento de señales, tales como audio, video, radar, sonar, radio, etc. Estas son instrucciones de tipo vectorial que los hace aptos para dichas aplicaciones. Suelen utilizarse en conjunto con microcontroladores en dispositivos como reproductores de audio, de DVD, Blu-ray, teléfonos celulares, sistemas de entretenimiento, de adquisición de datos, instrumentos médicos, controles de industria, etc. Los sistemas SMP, que significa multi, disculpe, Systematic Multiprocessors. Varios procesadores comparten la misma memoria principal y periféricos de I/O, normalmente conectados por un bus común. Se conoce como simétricos, ya que ningún procesador toma el papel de maestro y los demás de esclavos. Ninguno toma un papel mayor al otro, sino que todos tienen derechos similares en cuanto al acceso de memoria, y ambos son administrados por el sistema operativo. Análisis de los componentes. Las arquitecturas. Las arquitecturas híbridas que han aparecido entre la von Neumann y la Harvard buscan conservar la flexibilidad, pero mejorar el rendimiento a la vez. Se trata de buscar un enfoque totalmente distinto al tradicional. Hasta entonces, ¿qué pasó a conocerse como computadoras de conjunto complejo de instrucciones para diferenciarlas de la nueva tendencia? Se implementan instrucciones especiales que realizan funciones complejas de manera que un programador puede encontrar con seguridad una instrucción especial para que realice el hardware la función que necesite. La unidad central de procesamiento. El CPU es el hardware dentro de la computadora u otros dispositivos que interpreta las instrucciones de un programa informático mediante la realización de operaciones básicas, aritméticas, lógicas y externas. Su diseño y avance ha variado notablemente desde su creación. Ha ido aumentando su eficiencia, su potencia y ha reducido aspectos como el consumo de energía y el costo. Una computadora puede contener más de un CPU. En la actualidad, los microprocesadores están constituidos por un único circuito integrado, aunque existen los procesadores multinúcleo. Un circuito integrado que contiene una CPU también puede contener los dispositivos periféricos y otros componentes de un sistema informático, similar a un microcontrolador. Se le denomina chip. La unidad aritmética lógica. Esta es un controlador digital capaz de realizar las operaciones aritméticas y lógicas dentro de los datos de un circuito, las cuales son suma, resta, multiplicación, división, así como establece computaciones lógicas a través de condicionales como sí, no y o, desde los circuitos más simples como relojes y calculadoras hasta complejos como microchips actuales. Todos incluyen al menos una unidad aritmético-lógica que varía su poder, complejidad según su finalidad. Los registros se encuentran dentro de cada procesador. Su función principal es almacenar los valores de cada uno de los datos. Comandos, instrucciones o estados binarios que son lo que ordenan qué datos se debe procesar, así como la forma en que se debe realizar. Un registro no deja de ser una memoria de velocidad alta y con poca capacidad. Cada registro puede contener una instrucción, una dirección o cualquier tipo de dato. Los buses. Existen dos tipos primordiales de buses. Los buses son conexiones para el envío de información. El bus paralelo o serial. Hay diferencias en el desempeño y hasta hace unos años se consideraba que el uso apropiado dependía de la longitud física de la conexión. Para cortas distancias, el bus paralelo y para largas, el serial. Más adelante vamos a ver esto. La memoria. Es un dispositivo que puede mantenerse en por lo menos dos estados estables por un periodo de tiempo. Cada uno de estos estados puede utilizarse para representar un bit. A un dispositivo con la capacidad de almacenar por lo menos un bit se le conoce como celda básica de memoria.
Un dispositivo de memoria completo se forma con varias celdas básicas y los circuitos asociados para poder leer y escribir dichas celdas básicas, agrupadas como las localidades de memoria que permitan almacenar un grupo n de bits. Se supone que son 8 bits conformando un byte. Conceptos básicos del manejo de la memoria. Una memoria es un dispositivo que se puede mantener en por lo menos dos estados estables por un cierto periodo de tiempo. Cada uno de estos estados puede utilizarse para representar un bit. A un dispositivo con la capacidad de almacenar por lo menos un bit se le conoce como celda básica de memoria. Un dispositivo de memoria completo se forma de varias celdas y circuitos asociados para poder leer y escribir dichas celdas básicas, agrupadas como localidades de memoria que permiten almacenar un grupo n de bits, como antes lo mencionamos. El número de bits que puede almacenar cada localidad de memoria es conocido como el ancho de palabra de la memoria. Coincide en el ancho del bus de datos. Uno de los circuitos auxiliares que integran la memoria es el decodificador de direcciones. Su función es la de activar las celdas básicas, que van a ser las leídas o escritas a partir de la dirección presente en el bus de direcciones. Tiene como entradas las líneas n del bus de direcciones y 2n líneas de la habilitación de localidad, cada uno correspondiente a una combinación binaria y distinta de los bits de direcciones. El número de localidades de memoria disponibles en un dispositivo se relaciona con el número de líneas de dirección, n. La memoria principal es la memoria de la computadora donde se almacenan temporalmente tanto datos como programas de la unidad central de procesamiento, o sea, el CPU, que está procesando o que va a procesar en un determinado momento. Su función es debe ser inseparable del microprocesador o CPU con quien se comunica a través del bus de datos y el bus de direcciones. El ancho del bus determina la capacidad que posee el microprocesador para el direccionamiento de direcciones en memoria. En algunos dispositivos suele llamarse memoria interna, porque a diferencia de los dispositivos de memoria secundaria, la MP no puede extraerse tan fácilmente. Esta clase de memoria es volátil, quiere decir que cuando se corta la energía, se borra toda la memoria, se borra de la información que estuvimos almacenando en ella. La memoria caché se conoce como memoria caché o memoria de acceso rápido a uno de los recursos con los que cuenta la CPU para almacenar temporalmente los datos recientemente procesados, o sea, una memoria auxiliar en pocas palabras. La memoria caché opera de modo similar a la principal, pero con mayor velocidad, a pesar de ser de mucho menor tamaño. Su eficacia provee al microprocesador de tiempo extra para acceder a los datos más frecuentes utilizados sin tener que rastrearlos a su lugar de origen, cada vez que sean necesarios. Así, esta memoria alterna se sitúa entre el CPU y la RAM y provee de un empuje adicional en el tiempo y ahorro de recursos del sistema. De ahí su nombre en inglés, que significa escondite. Manejo de la entrada y de la salida. Módulos de entrada y salida. Los módulos de entrada y salida tienen la misión de proteger y aislar la etapa de control con que se está conformado principalmente por el microcontrolador del PLC, de todos los elementos que se encuentran fuera de la unidad central de proceso, ya sean sensores o actuadores. Los módulos de entrada y de la salida hacen las veces de dispositivos de interfase que entre sus tareas principales están las de adecuar los niveles eléctricos, tanto de los sensores como de los actuadores o elementos de potencia, a los valores de voltaje que emplea mi controlador, que normalmente se basa en niveles de lógica TTLC 0, que equivale a un 0 lógico, mientras que el 5 VCD equivale a un 1 lógico. Entrada y salida programadas. Es un método de transmisión de datos a través de entrada-salida entre una unidad central de procesamiento y un dispositivo periférico, un adaptador de red o un dispositivo de almacenamiento. Anteriormente,
llamado ATA o ATMatch. Cada transferencia de elementos de datos se inicia mediante una instrucción en el programa que involucra a la CPU para cada transacción. Por el contrario, en las operaciones de acceso directo a memoria, la CPU no participa. El término puede referirse a ES, mapeadas en memoria, MMIO, o ES mapeadas en puertos, PMIO. PMIO se refiere a las transferencias que utilizan un espacio de direcciones especial que fuera de la memoria normal, a que generalmente se accede con instrucciones dedicadas, como EN y fuera, en arquitecturas por 86. MMIO se refiere a las transferencias a dispositivos ES que se asignan al espacio de direcciones normal, disponible para el programa. PMIO fue muy útil para los primeros micro entrada-salida programada. Entrada y salida mediante interrupciones. En el caso de la entrada y salida por interrupciones, es el dispositivo quien establece el momento en que se realiza la transferencia de datos, avisando a la CPU de que ha ocurrido algo. En este punto debemos aclarar que en la familia 80 por 86 existen tres tipos de interrupciones, que a veces producen confusión por la nomenclatura empleada en diversos textos. Las traps o interrupciones de software son interrupciones involucradas por el usuario desde el programa. En este caso, la CPU pasa a ejecutar el manejador de traps asociado. Las excepciones son traps generadas automáticamente en respuesta de alguna condición excepcional producida al intentar ejecutar una instrucción. División por condición excepcional. También en esos casos se ejecuta la ISR asociada, decidiendo en su caso qué hacer con la situación anómala. Las interrupciones de hardware, a las que llamaremos simplemente interrupciones, se basan en un evento de hardware externo a la CPU y no relacionando con la secuencia de instrucciones que se estén ejecutando en el momento. Son las que un ingeniero electrónico más intuitivamente reaccionaría con el término interrupción y con las que vamos a tratar en las unidades. El acceso directo a la memoria. Permite a cierto tipo de componentes de una computadora acceder a la misma memoria del sistema para leer o escribir independientemente de la unidad central de procesamiento. Muchos sistemas utilizan DMA, incluyendo controladores de unidades de disco, tarjetas gráficas y tarjetas de sonido. DMA es una característica esencial en todos los ordenadores modernos, ya que permite a dispositivos de diferentes velocidades comunicarse sin someter a la CPU a una carga masiva de interrupciones. Una transferencia DMA consiste principalmente en copiar un bloque de memoria de un dispositivo a otro. En lugar de que la CPU inicie la transferencia, esta se lleva a cabo por el control DMA. Un ejemplo es mover un bloque de memoria desde una memoria externa a una interna más rápido. Tal operación no ocupa el procesador, por ende, este puede efectuar otras tareas. Las transferencias DMA son esenciales para aumentar el rendimiento de aplicaciones que requieran muchos recursos. Canales de procesadores de entrada y salida. Para realizar una transferencia de entrada y salida, la CPU primero ha de indicar qué canal de entrada y salida ejecuta un determinado programa. La CPU también debe definir el área de almacenamiento temporal, establecer una prioridad y establecer las correspondientes acciones en caso de algún error. El programa a ejecutar está cargado en la memoria principal y puede contener instrucciones propias solo procesables por el canal de entrada y salida. Después de terminar la operación de entrada y salida, el canal de entrada y salida deja el resultado en un área de memoria y a continuación genera una interrupción para indicar que se ha acabado. Ahora sí, pasaremos a los buses. Los tipos de buses. El bus paralelo, antes mencionado, es un bus en el cual los datos son enviados por bytes al mismo tiempo, con ayuda de varias líneas que tienen funciones fijas. La cantidad de datos enviada es bastante grande con una frecuencia moderada y es igual al ancho de datos por la frecuencia de funcionamiento.
en las computadoras ha sido usado de manera intensiva desde el bus de procesador, los buses de discos duros, tarjetas de expansión y de video, hasta las impresoras. El bus de serie, también antes mencionado. En este, los datos son enviados bit a bit y se reconstruyen por medio de registros o rutinas de software. Está formado por pocos conductores y su ancho de banda depende de la frecuencia. Es usado desde hace menos de 10 años en buses para discos duros, tarjetas de expansión y para el bus del procesador. Buses de procesador. El bus de direcciones es unidireccional debido a que la información fluye en un solo sentido, del CPU a la memoria o a los elementos de entrada y salida. El CPU puede colocar niveles lógicos en las n líneas de dirección, con la cual se generan n posibles direcciones diferentes. Cada una de estas direcciones corresponde a una localidad de la memoria de dispositivo de entrada y salida. El procesador envía un código de dirección a la memoria o a otro dispositivo interno. El tamaño o anchura del bus de direcciones está especificado por el número de hilos conductores o pines. Bus de datos. Es bidireccional, pues los datos pueden fluir hacia o desde el CPU. Las terminales pueden ser entradas o salidas, según la operación que se esté realizando. En todos los casos, la palabra de datos transmitida tiene n bits de longitud debido a que el CPU maneja palabras de datos de m bits. El número de bits del bus de datos depende de la clasificación del procesador. En algunos procesadores, el bus de datos se usa para transmitir otra información además de los datos. Es compartido en el tiempo multiplexeado. Transfieren datos o códigos de instrucción hacia el procesador o se envían hacia el exterior de los resultados de las operaciones de cálculos. Estructura de los buses. Según la estructura de interconexión de los buses, esto se divide en dos tipos. Bus único, que considera la memoria y a los periféricos posiciones de memoria, y establece un símil de operaciones de entrada y salida con las de escritura y lectura en memoria. Y el bus dedicado considera que la memoria y los periféricos son dos componentes independientes, por lo que permite controladores DMA. Jerarquía de los buses. El computador tiene diferentes tipos de buses. Las computadoras modernas tienen por lo menos 4 buses diferentes. Se les considera una jerarquía porque cada bus se conecta al nivel superior al de dentro del computador, integrando así todas las partes del computador. Cada uno es generalmente más lento que el que se encuentra sobre él. La jerarquía empieza por bus interno, que es el nivel más alto de la jerarquía. Es el bus que comunica las partes internas del procesador. El bus del procesador es usado para enviar información desde y hacia el procesador. El bus del caché es un bus dedicado que se tiene en algunas arquitecturas para acceder al caché, y en otras arquitecturas el caché se conecta directamente al bus de memoria. Bus de memoria. Este bus conecta la memoria y el procesador. En algunos sistemas los buses de memoria y del procesador son básicamente los mismos. Bus local de entrada y salida. Este es el bus de alta velocidad de entrada y salida y es usado para conectar periféricos cuyo desempeño es crítico con la memoria y el procesador. Los más conocidos son los buses VSA y el PCI. El bus estándar de ES, entrada y salida, este es un bus para conectar dispositivos de entrada y salida de baja velocidad, como ratón, módem, entrada de sonido o cualquier otra cosa. Las interrupciones. Es una señal recibida por el procesador de una computadora que indica que debe interrumpir el curso de ejecución actual y pasar a ejecutar código específico para tratar la situación. Una interrupción es una suspensión temporal de la ejecución de un proceso para pasar a ejecutar una subrutina de servicio de interrupción, la cual por lo general no forma parte del programa, sino que pertenece al sistema operativo o al BIOS. Una vez finalizada dicha subrutina, se reanuda la ejecución del programa. Las interrupciones son generadas por los dispositivos periféricos, habilitando la señal del CPU para solicitar atención del mismo. Cuando un disco duro completa una lectura, solicita atención igual
que cada vez que se presiona una tecla o se mueve algún ratón. El mecanismo de interrupciones fue la solución que permitió al procesador desentenderse de esta problemática y delegar en el dispositivo periférico la responsabilidad de comunicarse con él cuando lo necesitara. El procesador, en este caso, no sondea ningún dispositivo, sino que queda a la espera de estos y a que le avisen cuando tengan algo que comunicarle. Bueno, esto es todo. Se lo voy a subir y cualquier cosa me dice. Muchas gracias.